actualidad que hemos repasado. Hoy les traemos un libro, una recomendación literaria, El cedro y la cruz, las milicias cristianas libanesas frente a Siria. 100 días, dice el subtítulo, en el infierno, el capítulo de Asafied, las crónicas no contadas de la resistencia a la ocupación. Y tenemos aquí a su escritora, su autora, Christian Wackett, que es, para decirlo muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, y al editor de esta maravilla, de esta joya, de la editorial SND, Martín Inestrillas, con prólogo de Carlos Paz, que aquí ustedes también lo conocen. Muchísimas gracias por estar los dos aquí. Primero le pregunto al editor, ya te hemos entrevistado por varios proyectos. ¿Qué tiene este de especial? ¿Por qué elegir un tema como la resistencia libanesa, como esas milicias cristianas, en este momento de la historia? Pues yo creo que hay varias razones. La primera es que con ese libro inauguramos una serie completa que se llama Tablero Internacional. Ah, qué bueno. Gran programa. Que tuvo sí, aquí 15 minutos de vigencia. Y con él abrimos, como digo, un capítulo de libros, o de una colección de libros dedicados a la más estricta actualidad geopolítica, ¿no? Pero dentro de eso, la actualidad geopolítica no se puede entender si no nos vamos unos cuantos años atrás y no entendemos algunos de los conflictos y sobre todo de las interconexiones que hay entre unos conflictos y otros, ¿no? Y el comportamiento a lo largo del tiempo de las distintas facciones, de los distintos países, de las distintas soberanías. Bueno, a mí me parecía que era interesante ver desde la perspectiva que a nosotros siempre nos ha iluminado, tanto en la editorial como en nuestras vidas, que es desde la perspectiva cristiana. Me parecía que era interesante ver la postura del Líbano permanentemente ocupado, porque sigue estando ocupado y sigue estando bajo las armas, sigue estando bajo los tiros, en sus distintas épocas de existencia y con los distintos jugadores, ¿no? Porque desgraciadamente pues todas las bofetadas que se sueltan en el Líbano dependen de Siria, de Irán, de Hezbollah, de Israel, todas caen en el mismo sitio y yo creo que había que explicarlo, ¿no? Y teníamos una oportunidad con testimonios de primera mano. El libro es un conjunto de testimonios. Yo creo que merecía la pena verlo, oírles, ver algunas de sus fotografías, oír algunos de sus testimonios y bueno, yo creo que es un libro nuevo en nuestra edición, o sea, de estilo, pero que abrirá un capítulo interesante, ¿no? Interesantísimo. Vamos precisamente con la protagonista, con la escritora. ¿Por qué a un español medio debe interesarle ese tema en concreto, el de las milicias cristianas libanesas? ¿Por qué un español debe profundizar sobre esta cuestión? Porque esta historia puede se repetir en toda parte del mundo, porque en España también hay dos posturas de que sea de izquierda o de derecha, y son siempre con un diálogo de odio, de intolerancia, y en Líbano eso pasó. En Líbano había derecha y izquierda también. El partido de derecha fue de cristianos y la izquierda por mayoría de musulmanes. Y han elegido a un partido externo, que fueron los palestinos, que fueron echados de Jordania porque querían hacer un estado dentro del estado de Jordania, y no pudieron hacer esto porque el rey Hussein le han echado y fueron al Líbano. Entonces fueron aliados con la izquierda libanesa y empezaban a matar a los cristianos y a echar a los cristianos de sus pueblos. Entonces, después de 2 años de lucha muy intensa, donde muchos cristianos fueron matados, la Liga Árabe enviaba una fuerza de disuasión árabe, pero se acabó esta fuerza de disuasión con una invasión de Siria, y también otra vez atacó primero a los pueblos cristianos, y otra vez fuimos nosotros como víctimas. Y yo veo que esto puede pasar fácilmente en Europa. Yo veo que con la inmigración ilegal, con la invasión del islam político, esto puede pasar. Yo lo veo, por ejemplo, en Inglaterra, hay este peligro, en Francia, en Bélgica, y quizás en
en años muy cercanos en España también. Es interesante esto que plantea. El Papa León XIV hace poco ha hablado de una buena convivencia entre cristianos y musulmanes en el Líbano. ¿Es eso cierto? No, no. ¿Cómo te dice? Esto es cierto cuando hay paz, pero no es cierto todo el tiempo, porque cuando hay un conflicto, cada uno se va a su campo. El Líbano es un país muy sectario. Entonces, cada vez que hay una guerra, como ahora tenemos una guerra entre Irán e Israel en nuestra tierra, y cada vez es la población que paga eso. Pero para nosotros, por ejemplo, los cristianos, Hezbollah es una herramienta de Irán y hace la guerra de Irán en nuestro país, y no queremos eso. Nosotros queremos paz. Yo creo que hay que hacer todo para hacer paz con Israel. Porque mira, por ejemplo, Alemania y Francia fueron enemigos y había genocidios, pero mira ahora, son vecinos, tienen relaciones económicas sanas. Y necesitamos eso. Nosotros estamos en un país que está en bancarrota. Después de la explosión de Beirut, no tenemos nada. Entonces, lo que necesitamos ahora es una paz duradera. Necesitamos que toda la diáspora libanesa regrese al Líbano. Tenemos más libaneses fuera del Líbano que dentro del Líbano. Eso no es justo. Los jóvenes libaneses son de esta región, son los más cultos, los más educados, que hablan por lo menos 4 idiomas, que todos se van a la universidad, que hacen máster, doctorado. Pero ¿quién está aprovechando de esta juventud? Los países extranjeros. Yo quiero que los libaneses regresen al Líbano, y queremos construir un país con todas las confesiones, pero queremos la paz. Y que nos dejamos en Martín, paz. ¿una persona cristiana, una persona de convicciones cristianas va a disfrutar este libro? Disfrutar. Bueno, disfrutar o al menos, yo creo que lo va a agradecer. Yo creo que va a entender, sobre todo porque son testimonios de valor, testimonios que tienen que entender. La portada es muy significativa, ¿no? Un hombre armado con una imagen de la Virgen en la culata de su arma, y eso es un poco lo que representaba el cristiano, ¿no? Cuando ya no, el cristiano maronita, cuando ya no hay ninguna otra posibilidad, cuando ya no queda más remedio, vienen los testimonios de valor, vienen los testimonios de esfuerzo, vienen los testimonios de resistencia, y esa no puede ser de otra manera que armada, cuando lo que tienes enfrente está armado hasta los dientes, ¿no? Fíjate que si analizas las opiniones de la autora, las mías personales y tal, en muchas ocasiones no coincidimos, ¿no? La visión geopolítica, geoestratégica de la zona no coincidimos, pero eso no cambia que hay una realidad, de maronitas que hace 50 años, un poco menos incluso, tuvieron que defender su fe y defender su casa con las armas, y esa es una realidad. Después podrás entrar en la explicación de quién es, porque decía Cristian, los iraníes hacen su guerra en Líbano con Hezbollah. Sí, y los israelíes hacen su guerra en Líbano, en el sur del Líbano, con sus fuerzas de ocupación. Esa es la desgracia del libanés, esa es la desgracia del Líbano, ¿no? Que se ha convertido, y la de Siria, que es este caso, que se ha convertido en un territorio donde, excepto los intereses de los libaneses, se debaten todos los demás. Y yo creo que eso a un cristiano en general le tiene que conmover, y sobre todo la forma en que hay veces que hay que enfrentar las cosas, ¿no? Que no basta con la ¿Cómo palabra. es ser o cómo ha sido ser cristiano en el Líbano? ¿Qué ejemplos concretos de dificultades o de cuestiones se ha podido vivir en el Líbano? ¿Antes o ahora? Nos cuentas un poco de antes y comparado con ahora. Bueno, yo crecí en Ain el-Remeni. Es la ciudad donde empecé la guerra. Es la ciudad donde había el incidente del autobús.
Entonces fuimos a ¿cómo se dice?, la línea de demarcación entre la zona cristiana y la zona musulmana. Yo crecí con el miedo, que habían altavoces, yo escuché cuando fui niña, no vamos a venir para matarvos, para violar a vuestras madres. Yo sé que sin esta gente que nos han dado los testimonios, yo no será aquí. Entonces, yo crecí con el miedo y con una gran incomprensión sobre el Islam, porque yo voy a decirte una cosa, cuando tenía, creo, 10 años, yo pensaba que el Islam es un país extranjero que está que de verdad no pensaba que son libaneses. Y cuando descubrí que son libaneses, yo fui con un shock total. De verdad, por eso para mí había una invasión y no sabía nada más, que fuimos en la sobrevivencia por muchos años. Y cuando está en sobrevivencia por muchos años, tú puedes imaginar. ¿Y ahora cómo está la situación? Pues estamos cansados, de verdad cansados, que yo tengo 47 años, casi empezaba la guerra en 75, casi más de 50 años con las mismas cosas. Queremos la paz, de verdad, queremos que tenemos una economía. Mira, hace 3 años yo perdí todos mis ahorros, yo fui, cuando tenía 19 años, yo fui a París y luego a Abu Dhabi, yo trabajé, regresó porque mi madre fue muy enferma, regresó por mis padres, con mis dineros. Y los bancos se han quedado con todos los ahorros. Tengo 47 años y necesito empezar de cero. Esto es justo. Imagen esto que va a pasar aquí. Creo que si nuestra fe, porque tenemos una fe, yo creo que nadie tiene una fe como la gente, los cristianos del Medio Oriente o de África, porque estamos, como dice, dispuestos a morir por nuestra fe. Sin nuestra fe nos volveremos todos locos. Qué importante eso, y es verdad que presente, a veces en Europa somos el ombligo, ¿no? Y nos creemos que aquí es verdad, hemos sido la cuna de la civilización, pero ya no lo somos, sino es la fe la cuna del cristianismo es el Líbano. Efectivamente, la cuna del cristianismo es esa zona Líbano, lo que es la actual Siria, Turquía, y hay que tenerlos muy en cuenta. Pues el cedro y la cruz, ya lo tienen, también versión bilingüe, o sea, inglés. Si ustedes prefieren regalárselo a alguien de habla inglesa, pues tienen esa oportunidad, que es algo nuevo en SND. Es algo nuevo en SND, hemos tenido la fortuna de que Cristian habla 4 idiomas, el libro fue escrito originalmente en inglés, la versión que yo recibí ya era la versión española, pero como en realidad es un libro breve que se lee rápido porque son testimonios muy directos de los combatientes falangistas y otros del movimiento cristiano, ¿no? Que originalmente eran las falanges libanesas, pero son muchos más, o se fueron transformando durante el conflicto. Pues aprovechamos la idea y dijimos, oye, pues es un buen momento, porque además, si tenemos vocación internacional con este libro, qué mejor momento que lanzarlo en 2 idiomas a la comercialización en Europa y en Estados Unidos. En un minuto nos podéis comentar qué es la falange libanesa y cómo es posible que un movimiento como falange tan circunscrito a España se haya dado en el Líbano. Bueno, yo creo que y ella me corregirá mejor, ¿no? Pero yo creo que hay una parte romántica, ¿no? El nacimiento de las falanges libanesas, del tomar el nombre de falange, que sí tiene que ver con unos valores y tiene que ver con un modo de ver la vida, ¿no? Y luego eso se ha transformado, eso ha tenido mucho más impacto en la parte cristiana que en la parte falangista, por así decirlo. Pero sí, y originalmente había incluso unidades que saludaban brazo en alto en las falanges libanesas. Eso con el tiempo, pues claro, se ha visto cruzado con millones de cosas y tal, y al final. Pero había un aspecto romántico en la creación de un movimiento que tenía pues unas creencias determinadas, una fe determinada, y yo creo que hubo un espejo en el nacimiento de falange. Hoy ya no es
no es así, pero cristiano lo pongo con lo... Sí, es la patria, Dios, Claro. la patria y la familia. Claro. Importantísimo. Y esos valores eran coincidentes. Esos valores. Pues en SND tienen este libro, en la página web entiendo, también Por supuesto, lo en pueden pedir todos en los su sitios. librería de confianza, en Amazon, pues un regalo por 20 euros pues lo tienen y yo creo que es muy bueno. Si llaman de parte de La Burbuja, por 3.500 pesetas lo tienen también, ¿no? O sea, Efectivamente. Si llaman de parte de él, 3.500 pesetas, precio amigo, lo pueden conseguir. Así es. Ahí lo tienen. Pues Cristín, muchísimas gracias A ti. por estar con nosotros. Martín Estrillas, A ti. muchísimas gracias. No va a ser el primero, ¿verdad?, de esta No, serie, no, Tablero no, Internacional. No sé si nos puedes avanzar algún... Pues mira, en el propio libro están avanzados 2 títulos Qué bueno. que todavía están sin carátula porque aún no sabemos cómo van, pero al menos hemos anunciado 2. El secuestro del pueblo judío de Carlos Sánchez, que yo creo que también le conocéis aquí, Sí, participa en programas de televisión habitualmente, y es un buen amigo también desde la digamos, la no concurrencia plena en temas políticos, pero esto viene a demostrar que ya hace tiempo que los conceptos de izquierda y derecha se han dinamitado y han saltado por los aires, ¿no? Ahora hay conceptos, hay cosas encima de la mesa y hay que posicionarse respecto a cada una de esas cosas. Y ahí hace que personas como Carlos Sánchez y yo coincidamos en una serie de ellas y en otras obviamente no, ¿no? Pues Carlos Sánchez va a tener un título ahí, como Carlos Paz va a tener otro título, como Taleb al-Salem en el Sáhara va a tener otro título, como Rubén Pulido va a tener otro título. Yo creo que va a ser una colección muy interesante. Bueno, Rubén Pulido el sábado estará aquí en Periodista Digital para Sí. hablar de inmigración y será muy interesante, a las 6 de la tarde. Pues todos ellos van a terminar en esta colección. Qué bueno, pues yo, vamos, me hago con ella. Muchísimas gracias a los dos, lo dicho, reitero mi agradecimiento. Compartan este vídeo, hagan más grande la familia de Periodista Digital. Le doy un saludo a Julián y que oigan el Rayo, que hoy el Rayo se la ¿Sigue juega. habiendo liga todavía? No, hay Conference League. Ah, la Conference League, semifinal hay de la Conference League, claro, efectivamente. No me, Contra el cae Estrasburgo. muy bien el Rayo por culpa de su hinchada, pero el Bueno, Rayo, parte pero de el Rayo su no tiene hinchada. la culpa, Eso, el Rayo no tiene cuidado la con el culpa. micro, pero juegan contra el Estrasburgo y con los franceses Ahí sí, no vamos ahí a sí ir. que no. Claro, hombre. Vamos a ir con Cuidado que nuestros- Cristian es francesa. Bueno, es verdad, perdón. Yo sé, sí, francesa también, ¿eh? Bueno, pues nada, pues un cariño a toda la gente de Estrasburgo que nos está viendo, pero el Rayito Pero el lo Rayo es tenemos el más Rayo, en el sí, corazón. el Rayo es el Rayo. Un fuerte abrazo, compartan este vídeo, hagan más grande la familia de Periodista Digital y como siempre les digo que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros, alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.